Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a un evento o capacitación más de este año que, bueno, tiene unos meses que va comenzando en este 2025. Y pues bien, el día de hoy tenemos un tema que la verdad, pues como bien sabemos, ha causado revuelo, tenemos muchas dudas de repente, ¿no? Sabemos perfectamente que el comercio es muy grande, muy extenso, sobre todo para el tema de antivirus. Escuchamos antivirus y de repente pensamos o creemos dominar el tema, ¿no? Sabemos y decimos, bueno, todas las empresas o todos los equipos o todos, en este caso, equipos de cómputo, servidores, etcétera, necesitan un antivirus. Pero la pregunta o la interrogante el día de hoy sería, ¿sabemos qué debemos recomendar y cómo recomendarlo? Bueno, pues para eso tenemos la presentación el día de hoy. El día de hoy, pues bueno, quisimos tener de la mano o traerles esta información de primera mano, de mano de los expertos. El día de hoy está con nosotros un especialista en ciberseguridad, el ingeniero Abraham Díaz, que es quien el día de hoy se va a encargar de platicarnos o de llevarnos de una manera muy puntual para que nosotros podamos conocer más referente al tema y bueno, pues obviamente que esto nos permita a nosotros tener la seguridad de que lo que le estamos recomendando a nuestros clientes es lo que en realidad necesitamos, lo que en realidad necesita y no es únicamente vender por vender, sino que vamos a poder recomendar lo que ellos necesitan. Y bien, sin más preámbulo, entonces le voy a ceder el micrófono al ingeniero Abraham Díaz. Abraham, buenos días, ¿cómo estás? Dale, Edith, mucho gusto. Gracias a todos por asistir, gracias por la presentación. Eh, Tocas un tema que es verdaderamente preocupante, el tema de qué pasa con la ciberseguridad en este año, en los años pasados, qué ha pasado, por qué es que últimamente se ha escuchado bastante el tema de organizaciones que circula información pues confidencial por redes sociales debido al tema de que extrajeron información de sus servidores, de su infraestructura. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Qué no hicieron ellos que las organizaciones que nosotros tenemos como clientes, que nosotros apoyamos, deben hacer para evitar que les suceda esto? Entonces, si están de acuerdo, el tema de hoy va a ser cómo proteger estos vectores por los que se sufren ataques principalmente durante los últimos 3 años, pero que este año hay tendencias bastante fuertes debido a una tecnología que está surgiendo que se llama inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta nueva tecnología? ¿Cómo protegernos? Y mejor aún, ¿qué ofrecer a nuestros clientes para que puedan estar protegidos ante estas innovaciones de la ciberdelincuencia? Entonces, adelante, Edith. Excelente. Excelente, Abraham. Fíjate que acabas de tocar un tema súper importante, ¿no? Hoy en día ha resurgido mucho y escuchamos mucho en todas partes el tema de la inteligencia artificial. Y de repente escuchamos por aquí y escuchamos por acá e imaginamos, y cada uno de nosotros imaginamos desde nuestra cancha lo que queremos, ¿no? A mí me hablas de inteligencia artificial y el otro día compartía con una muy buena amiga y cliente de nosotros y le decía, imagínate, inteligencia artificial me suena, o sea, estoy pensando que probablemente algún día lleguemos a un restaurante y le ordenemos a qué un robot, bueno, a mí me encantaría a lo mejor tener un robot para que tienda la ropa en casa probablemente, pero bueno, mientras llegamos a esto, fíjate que ha causado mucho revuelo esta parte, ¿no? Sabemos que la inteligencia artificial ha comenzado a surgir mucho, pero yo creo que nos vas a hablar de un tema súper importante, porque no es solo el saber que ya está la inteligencia artificial o que ya se ha estado involucrando o la hemos estado involucrando, sino cómo debemos de protegernos. Es decir, antes de dar ese paso, tenemos que estar seguros de qué es lo que vamos a hacer. ¿Es así, Así Abraham? es. Así es, justo como lo mencionas, Edith. Necesitamos conocer qué es una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no existe solo una, hay varias, son distintas y cada uno tiene propósitos diferentes y es lo que vamos a hablar el día de hoy para que ustedes tengan el conocimiento y si en algún momento un usuario o un cliente les dice, oye, ¿cómo puedo protegerme de la inteligencia, de esta innovación de la inteligencia artificial? ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial para poder generar malware? Bueno, el día de hoy lo vamos a platicar y vamos a tocar todos estos temas. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar con la presentación. Y denme un momento. Listo. ¿Me pueden informar cuando ya esté compartida mi pantalla, por favor? Bien, Listo. perfecto. Ok. Ahora, vamos a iniciar. Todos conocemos una solución anti-malware. Sabemos lo que es un antivirus. ¿Por qué? Porque es lo que ha estado protegiendo a nuestros equipos desde bastantes años atrás.
Sabemos que se instala en nuestros equipos, que puede ser, sin mencionar un antivirus en específico, puede ser de color verde, rojo, azul, amarillo. Lo entendemos, sabemos que se puede instalar sobre nuestros equipos. ¿Para qué? Para protegernos contra virus, contra troyanos, contra malware en general. Pero la pregunta aquí es, actualmente, en esta nueva, con la velocidad con la que avanza la tecnología, con la velocidad con la que avanza el desarrollo de nuevas soluciones de software y con esto soluciones, surge nuevo malware. La pregunta es, ¿actualmente es suficiente contar con una solución anti-malware en nuestras instalaciones, en nuestra infraestructura para mantener una organización segura? Bueno, la verdad es que no. Ya no es suficiente tener un antivirus instalado para que podamos determinar que nuestra organización es una organización que está protegida. Entonces, el día de hoy les voy a presentar todos los vectores o los principales vectores por los que los delincuentes están intentando acceder a nuestra infraestructura para extraer lo más valioso que tiene una organización, que es ¿qué? La información. ¿Por qué es importante y por qué es tan valiosa la información para las organizaciones? Bueno, es importante porque esta información les permite tomar decisiones, les permite trazar un rumbo para poder alcanzar sus metas. Entonces, si ellos tienen información que les dé una ventaja competitiva ante otras organizaciones, que es una competencia leal, innovar, ofrecer nuevos productos, nuevas recetas, etcétera. Si esta información cae en manos equivocadas, puede ser distribuida y a partir de ese momento dejamos de tener esta ventaja competitiva y nuestra organización va a sufrir daños de las que difícilmente se va a poder recuperar. ¿Por qué menciono esto? Porque la mayoría de las organizaciones pequeñas y medianas no se recupera de un ataque o de un robo de información. Esto es muy importante recordarlo porque cuando una empresa que va iniciando, que va acaparando mercado, que va haciendo las cosas bien, de repente tiene un ataque donde extraen información importante, esta información la publican, esta información se la dan a la competencia o la compra la competencia, pues definitivamente pierde ventaja. Entonces, a partir de este momento necesita una fase de recuperación y gran porcentaje de estas organizaciones no logra superar esta fase de recuperación. ¿Por qué? Porque pues ya perdieron su ventaja competitiva. Entonces, una vez que entendemos que no es suficiente tener un anti-malware, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener siempre en las organizaciones? Bien, mi nombre es Naum Díaz, me especializo en ciberseguridad y quiero compartirles el día de hoy información importante para protegerse de todas estas amenazas que están acechando día a día las organizaciones. Entonces, vamos a iniciar. Me gusta iniciar con... adelante, adelante. ¿Alguien está hablando? Creo que por error ahí alguien tenía abierto el micro, Inge, así que adelante. Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué nos depara el 2025 ahora que va iniciando? ¿Cuáles son las tendencias claves en ciberseguridad para 2025 y qué es lo que más le van a estar preguntando a ustedes sus clientes respecto a la ciberseguridad? Ok, entonces, ¿cuáles son estas tendencias? Bueno, son principalmente el ransomware. Todos hemos escuchado del ransomware, vamos a hablar un poquito de él, pero ¿por qué el ransomware sigue siendo una tendencia desde hace bastantes años, aproximadamente 5 años hacia acá? En un momento lo vamos a ver. Vamos a entender por qué el ransomware ha aquejado tanto a las organizaciones. Vamos a ver por qué la IA, que es la inteligencia artificial, está contribuyendo o podría contribuir en este año a la creación de nuevo malware y cuáles son las normativas que deben de existir en las organizaciones para evitar que todas estas amenazas afecten a nuestra organización. Entonces, durante el año 2024, ESET presentó un análisis detallado sobre los desafíos que van a enfrentar las organizaciones, tanto pequeñas como medianas y grandes, respecto al panorama de la seguridad digital en el 2025. Entonces, este es un escenario tecnológico. Vivimos en un mundo donde la tecnología no deja de transformarse. Todo el tiempo surgen nuevas tecnologías, todo el tiempo surgen nuevas herramientas, pero ¿qué sucede? Que estas herramientas pueden ser utilizadas, sí, de forma beneficiaria para las organizaciones, pero siempre existen agentes que intentan afectar a las organizaciones haciendo uso de estas mismas herramientas. El claro ejemplo es la inteligencia artificial, la cual fue creada
para evitar o quitarnos tareas bastante complejas a nosotros como seres humanos y poder hacer creación de nuevos, puede ser código, de nuevas imágenes, videos. Hemos visto bastante en redes sociales cómo generan videos que son prácticamente, no podemos distinguirlos de un video real porque fueron creados con inteligencia artificial. Entonces, si estas tecnologías son utilizadas para crear nuevo malware, para poder generar nuevas técnicas y tácticas para afectar a las organizaciones, ¿qué vamos a hacer nosotros como empresas de ciberseguridad para proteger a nuestros clientes? ¿Qué les podemos ofrecer? Entonces, es lo que vamos a platicar en este momento. ¿Qué es el ransomware? El ransomware a grandes rasgos es un malware que se encarga de transformar información legible a información ilegible. A partir del momento en que un ransomware ataca a una organización, toda su información es totalmente ilegible y la única forma en la que ellos pueden volver a tener esta información legible es pagando un rescate. Entonces, ¿qué pasa con estas organizaciones que sí optan por pagar el rescate? Bueno, en la mayoría de las veces no les regresan su información. No les regresan su información a pesar de que ya hicieron el pago. El pago generalmente se hace a través de criptomoneda, pero el ransomware es un aplicativo que puede utilizar incluso herramientas propias del sistema operativo para cambiar el formato y cambiar la información que está presente en la organización. Entonces, Jacob Sauchek, quien es el investigador principal de Malware NZ, determinó que continúa transformándose el ransomware en un modelo ransomware as a service. ¿Qué es esto? Esto es bastante importante. ¿Qué es el ransomware como un servicio? Bueno, el ransomware como un servicio se trata de ransomware que está presente o que se puede vender. ¿Para qué? Para que los delincuentes, los ciberdelincuentes que no tienen no tienen acceso a un ransomware, que ellos no han desarrollado un ransomware, puedan comprar un ransomware en un mercado negro, compran este ransomware, lo utilizan para poder cifrar la información en una organización bajo un ataque dirigido. Ellos ya saben qué organización van a atacar, ya detectaron cómo pueden filtrar este ransomware, cómo pueden filtrar malware a las instalaciones de la organización. Y una vez que ya tienen todo esto, les hace falta algo. ¿Qué es el ransomware? Entonces, el ransomware ellos ya no necesitan desarrollarlo. Ya lo pueden comprar, ya lo pueden adquirir en un modelo RAS, ransomware como un servicio. Y una vez que se gesta el ataque y que tiene éxito el ataque de ransomware, todos los beneficios o todo el valor monetario que genere este ataque, si la empresa decide pagar el rescate, ahora se va a dividir. Ya no necesita ser exclusivamente para quien gestó el ataque, sino también para quien desarrolló el ransomware y lo puso a disposición de todos. Entonces, en cuanto obtienen beneficios, ellos dividen las ganancias, tanto el desarrollador del ransomware como quien gestó el ataque. Ya no necesita ser uno solo. Y esto es bastante preocupante porque esto quiere decir que el ransomware ya está al alcance de cualquier persona que tenga acceso a Internet. Ellos pueden comprar ransomware y después planear un ataque hacia una organización. Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta. Además de eso, el ransomware está perfeccionando una herramienta avanzada llamada asesinas de EDR. ¿Qué es esto? Bueno, los asesinas de EDR, son herramientas diseñadas que van incluidas o van embebidas dentro del ransomware que van a desactivar el producto de seguridad. Entonces, aquí estamos dando respuesta a la pregunta con la que di inicio a este webinar. ¿Es suficiente tener una solución anti-malware instalada en nuestras computadoras? Bien, aquí en la primera diapositiva respecto al ransomware, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya el ransomware tiene una herramienta embebida llamada asesinas de EDR, que son encargadas de desactivar, desinstalar o dañar la protección del endpoint para poder lograr su cometido. Entonces, hay lenguajes que se utilizan en dispositivos como iPhone, como Mac, que son el Rust y el lenguaje Go. Este lenguaje, entonces, se está utilizando para desarrollar ahora nuevo malware, como puede ser el ransomware. Esto significa que ya el ransomware no solamente va a afectar Windows. De hecho, ya el ransomware es un hecho que no solamente afecta Windows. Ya también va a existir en este año, es una proyección que se tiene, en el 2025 va a existir ransomware para dispositivos iOS y para dispositivos Mac, incluso Linux. Entonces, aquí hay otra pregunta que nos hacen constantemente.
¿El ransomware o el malware únicamente afecta a sistemas operativos Windows? Pues no. El malware puede afectar a cualquier sistema operativo, pero ¿por qué principalmente lo notamos en sistemas operativos Windows? Bueno, esto es porque el grueso del mercado, la mayoría de las organizaciones, tiene sistemas operativos Windows. Eso no significa que solamente a ustedes le van a recomendar a sus clientes anti-malware para dispositivos Windows. ¿Okay? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Debemos ofrecer soluciones que protejan sistemas operativos Windows, que protejan sistemas operativos de Apple, como el llamado Mac OS, sistemas operativos Android y sistemas operativos Linux. Entonces, tenemos que entender esto. Ya el malware no solamente afecta a sistemas operativos Windows, también afecta a todos los sistemas operativos vigentes en el mercado. El ransomware ha estado intentando vulnerar el 23% de las empresas que fueron encuestadas durante el año 2024. Entonces, la estadística nos dice que el 23% de las empresas fue blanco de al menos un intento de ataque. Aquí resalto la palabra intento. ¿Por qué? Porque el hecho de que intenten no quiere decir que hayan logrado vulnerar las instalaciones de la organización. Pero sí han intentado sí, de hecho sí han intentado generar un ataque de ransomware al 23% de las organizaciones presentes en Latinoamérica durante los últimos 2 años. Esto es algo alarmante porque de acuerdo a estas encuestas, el 36% de las organizaciones que intentaron ser atacadas fueron de las que se dedican a la minería, al gas y al petróleo. Entonces, si ustedes tienen algún cliente que se dedique a este giro, es importante recordar esta estadística y mencionarle que su giro o la organización o el giro al que ellos pertenecen es el ramo más atacado respecto a intentos de ataque o de vulnerar por medio del ransomware. El segundo más atacado son las telecomunicaciones. Entendemos que muchos de nuestros clientes también pueden pertenecer a gobierno, desde gobiernos municipales, incluso ayuntamientos pequeñitos, hasta gobiernos de nivel federal. Entonces, estos son los terceros más atacados con un 30%. Y finalmente, ¿qué pasa con la mayoría de las empresas que están en México que se dedican a ser mayoristas o a ser revendedores, se dedican al retail? Bueno, pues esta fue la cuarta más atacada. Entonces, la mayoría de las organizaciones lo que hace es ofrecer un servicio o un producto que ellos no fabrican, que es decir, ellos lo revenden. Ellos consiguen estos productos a buenos precios y lo revenden. Entonces, ya los ciberdelincuentes se han dado cuenta que el grueso del mercado está dirigido hacia los mayoristas y hacia los revendedores de productos o servicios. Entonces, dirigen el 29% de sus ataques hacia estas organizaciones. Es muy importante que nosotros siempre ofrezcamos soluciones que tengan un módulo anti-ransomware. Con esto concluyo estas dos primeras, la sección de ransomware. Es importante que todas las soluciones que ofrezcamos tengan un módulo anti-ransomware y estén preparadas para poder actualizarse y poder tener constante aprendizaje de las herramientas de ransomware que van surgiendo día a día. ¿Ok? Además, el 96% de las empresas que se encuestaron durante los últimos 2 años en Latinoamérica opina que el ransomware es una amenaza preocupante. Entonces, esto nos dice que el 96% de las personas que tienen una pequeña, mediana o grande empresa conoce el ransomware. Y esto es bueno. Esto es un buen punto porque entendemos el peligro del ransomware. El 96% de las organizaciones conoce el ransomware y sabe que es un peligro. Entonces, esto es bueno, ya sabemos que es malo. Ahora necesitamos ofertar una solución que nos proteja contra el ransomware. ¿Ok? Entonces, respecto al tema del ransomware, conforme se han ido uniendo, ¿alguien tiene dudas qué es el ransomware? ¿Alguien quiere tocar un poco más el tema del ransomware? Porque vamos a continuar con otro vector y vamos a ir ofreciendo al final la solución, la solución adecuada para cada uno de estos módulos. Entonces, me gustaría abrir una pequeña ventana de preguntas y respuestas respecto al ransomware. Si no tienen alguna, podemos continuar. Excelente, muchas gracias. Ahorita es el momento, si tenemos dudas, para irlas resolviendo. Recordarles que en su pantalla del lado inferior derecho tienen un icono con un triángulo, un círculo y un cuadrado. Si le dan clic, ahí viene un apartado que se llama preguntas y respuestas. Si nos pueden ayudar a poner sus dudas por este medio, por favor, para irlas resolviendo, para poder avanzar con el siguiente tema.
Si gustas, vamos a darles unos segunditos para ver si alguien tiene una pregunta para que nos Claro, claro. realicen la pregunta y le damos seguimiento, ¿va? Perfecto, claro que sí. Bien, creo que por el momento no hay preguntas respecto al ransomware. Vamos a continuar. Vamos a, Adelante. a- a- Ay, mira, a tenemos una. continuar. Ah, no, te Sí, dicen que por el momento todo bien. Muchas gracias. Perfecto, entonces continuamos. perfecto. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y por qué representa un riesgo ante este nuevo surgimiento de tecnologías? Bueno, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Es una base de datos que se encarga de dar respuesta a varias problemáticas de nosotros como seres humanos. Entonces, la IA se encarga de aprender de nosotros y nosotros alimentamos esta tecnología que nos va a ayudar a dar solución a cualquiera de nuestros problemas que tenemos en la organización. Es muy sencillo. ¿Cómo funciona? Simplemente hacemos una pregunta a la IA, puede ser cualquiera de las inteligencias artificiales presentes en el mercado, y ellas, a través de una base de aprendizaje que ha recopilado durante varios años, nos va a dar una respuesta adecuada hacia nuestra problemática. Pero, ¿qué pasa si una de estas inteligencias artificiales es utilizada para desarrollar malware? Entendemos que, como les comentaba al principio de este webinar, hemos visto en redes sociales cómo se generan imágenes o videos a través de tecnologías con inteligencia artificial, y estos videos son casi similares a como si fuera grabado, como si fuera un video real, como si yo lo hubiera grabado con mi propia cámara. Entonces, lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial si es utilizada para generar malware. ¿Cómo funcionaría la inteligencia artificial? Bien, ya podrían generar ellos ataques dirigidos personalizados. Entonces, la inteligencia artificial puede ser generada para campañas de phishing, de spam y de desinformación. Entonces, anteriormente, cuando se generaba una campaña de phishing, era complicado, pero no imposible generar distinción entre un sitio oficial y un sitio que era el original. Entonces, ahora con la inteligencia artificial, todos los logotipos, todo lo que va a estar presente en esta página web va a ser idéntica a la que está presente en la página original. Entonces, todo esto, si es creado por inteligencia artificial, va a ser muy difícil diferenciar entre una campaña de phishing y una página que sí es la oficial. Entonces, esto es preocupante y de hecho, el director de sistemas automatizados de SET destaca que en el 2025, cuando se genera una desregulación de estas grandes tecnologías y de las redes sociales, el auge de la inteligencia artificial para generar estas campañas de phishing, spam y de desinformación va a crecer bastante. Entonces, aquí es importante que nosotros, además de una solución anti-malware, tengamos o eduquemos a nuestros usuarios para que ellos sepan diferenciar cuando se trata de un correo spam, cuando se trata de phishing o cuando se está tratando de desinformar al usuario por medio de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para obtener información de la organización. Entonces, la intención es obtener información de la organización que pueda ser utilizados para vulnerarlos y una vez vulnerados, extraer información importante para después ser vendida o generar una extorsión para que la organización pague por esta información. Entonces, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial actualmente pues está regulada, pero en cuanto a esta inteligencia artificial o los ciberdelincuentes generen su propia inteligencia artificial, va a ser muy difícil poder generar la distinción entre phishing y entre los sitios oficiales. Además, si esta inteligencia es utilizada para desarrollar código malicioso, bueno, la verdad es que nos estaríamos enfrentando a un problema bastante grande, pero hay soluciones que se encargan de estar desarrollando tecnologías nuevas, como lo es SET, para poder anticiparse ante estas nuevas tecnologías que van surgiendo. Entonces, al final de la sesión, vamos a tocar cada una de las tecnologías que podría protegernos de cada uno de los vectores que les estoy mencionando. ¿Ok? El robo de información. ¿Qué pasa con el robo de información? Lo mismo que habíamos platicado respecto al ransomware como un servicio, hay otra modalidad que se llama malware como un servicio. ¿Cómo funciona? Ahora el malware ya no lo va a tener que desarrollar alguien en específico. Ahora cualquier persona va a poder acceder al malware, va a poder comprar o adquirir malware
para lograr un cometido, y al igual que el ransomware como un servicio, una vez que logre su cometido, una vez que logre obtener un beneficio monetario, va a dividir las ganancias entre quien le vendió el malware y él. ¿Ok? Entonces, todo esto surge porque el año pasado, hace 2 años, había un malware llamado Redline. Les voy a platicar un poquito sobre qué es Redline a grandes rasgos. Era un malware que tenía la capacidad de robar contraseñas y información sensible de los dispositivos infectados. ¿Cómo lo hacía? Bueno, cuando nosotros tecleábamos nuestra contraseña y nuestro usuario, este malware se encargaba de capturar lo que nosotros tecleábamos. Entonces, toda esta información era enviada por una puerta trasera hacia una IP externa. A cualquier lado del mundo era enviada. Y entonces, una vez que se obtenía esta credencial, podían usarla para acceder de forma remota a nuestro dispositivo, extraer la información y, de ser posible, obtener accesos como administrador o accesos privilegiados para poder acceder ya a los repositorios de la organización y poder extraer la información con la que después se iba a gestar una extorsión o con la que el ciberdelincuente iba a intentar extorsionar a la organización para que pagara por esta información y no fuera publicada. ¿Ok? El principal investigador de malware, Alexandre, menciona que una vez que Redline fue desaparecido, una vez que Redline ya lograron contenerlo, esto da cabida a que surjan otros nuevos intentos de crear un malware parecido, y entonces esto va a incrementar el modelo de servicio del malware como un servicio. Entonces, es preocupante saber que el malware como un servicio es algo que está al alcance de cualquier persona, de cualquier persona que tenga una computadora, un teléfono, puede entrar a la Deep Web o a la Dark Web, comprar malware y, en colaboración con un ciberdelincuente, gestar un ataque. Pero vamos a tener en cuenta todos estos puntos para que más adelante podamos ofrecer una solución que pueda eh, protegernos contra todo esto que les estoy mencionando. Ahora, ¿qué pasa con los dispositivos móviles? Existe la falsa creencia de que los dispositivos móviles no pueden ser atacados o que no pueden ser, sí, infectados por algún malware. Bueno, estamos muy equivocados, bastante equivocados. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos móviles pueden ser afectados por malware. Últimamente se ha dado bastante la apertura a aplicaciones maliciosas basadas o aplicaciones de web progresivas. ¿Qué son las aplicaciones de web progresivas? Las aplicaciones de web progresivas son aplicaciones que combinan lo mejor de las aplicaciones web y las aplicaciones nativas. ¿Qué son las aplicaciones web? Bueno, son aplicaciones que no se instalan directo en el dispositivo, sino tienes que acceder a una página web donde vas a tener acceso a todos los beneficios de esta aplicación. Un ejemplo muy claro es WhatsApp Web. ¿Y qué son las aplicaciones nativas? Bueno, son aplicaciones que sí se instalan sobre el sistema operativo. Un ejemplo perfecto, pues, es WhatsApp, que tiene ambas versiones. Podemos instalar WhatsApp y podemos tener acceso a una aplicación en la web, que es WhatsApp Web. Pero estas aplicaciones, que son las aplicaciones de web progresivas, combinan ambas. Es decir, podemos tener acceso a ambas sin necesidad de instalar una aplicación directa en el dispositivo, pero está basado en la web. Todo esto inició como una innovación, como una aplicación que era bastante accesible, sin necesidad de generar algún costo o complejidad asociada a una aplicación nativa, pero los ciberdelincuentes vieron esto como una oportunidad de poder generar malware para los dispositivos móviles. Entonces, desarrollan malware que funciona como una aplicación web progresiva. No hay necesidad de instalarla en el dispositivo, simplemente lo que hace es se agrega un acceso directo a nuestro dispositivo, y una vez que está ahí, cuando demos clic, nos va a abrir la aplicación web, sin necesidad de estar navegando por internet hasta llegar a esta aplicación. Entonces, este nuevo vector de ataque, que surgió en el año 2024, se usa exactamente para lo que les mencionaba anteriormente con Redline. Se va a encargar de capturar credenciales y datos de autenticación en nuestro dispositivo. Entonces, si nosotros tecleamos la contraseña de nuestro dispositivo y tenemos instalado una aplicación o un malware, entonces toda esta información va a ser capturada, va a ser enviada a la gente
de riesgo y él se va a encargar de recopilar esta información para poder después vulnerar nuestro dispositivo. ¿Okay? Él ya va a conocer nuestra credencial, nuestro PIN de desbloqueo, va a conocer las credenciales con las que nos logueamos en nuestras redes sociales, lo cual pues ya de aquí viene ataques que más adelante se van a presentar como negación de servicios, te van a decir, oye, tengo acceso a tu red social, si quieres que te regrese tu acceso, tienes que hacer un pago. Si quieres que ingresar de nuevo a Instagram, a Facebook, necesito que me des un pago. Entonces, todo esto nosotros nos preguntamos, ¿y cómo lo obtuvo? ¿Cómo es que él supo mi credencial? ¿Alguien se la dio? ¿Cómo lo hizo? Bueno, es que es muy sencillo. Simplemente ustedes como usuarios dicen, oye, yo necesito una aplicación que me ayude a editar fotos. Pongamos un ejemplo. Esta aplicación la instalamos y sí, de hecho nos va a ayudar a editar fotos, pero es de un fabricante que no conocemos. Yo la encontré en la web, la instalé porque me decía que era muy fácil, no necesitaba irme a la tienda de Google, simplemente desde su sitio oficial de la aplicación lo descargué y ahora resulta que esta aplicación es la encargada de capturar todos los datos que yo ingreso en mi dispositivo y posteriormente enviarlas a quien las va a utilizar para poder extorsionarme. Entonces, ¿cómo vamos a identificar que tenemos esta aplicación instalada en nuestro dispositivo? Bueno, necesitamos ofrecer a nuestros usuarios una protección o una solución anti-malware que pueda ser instalado en sistemas operativos Android y también estas aplicaciones se pueden llegar a instalar en sistemas operativos iOS. Entonces, hay que quitarnos esta idea de la cabeza de que los sistemas operativos iOS del iPhone son 100% seguros. No hay un sistema operativo en el mundo que sea 100% seguro. Entonces, si en algún momento escuchan a un cliente o a uno de sus usuarios decir, oye, yo no necesito una solución anti-malware porque mi dispositivo, los celulares no tienen malware. Bueno, entonces nosotros tenemos que contarles acerca de esto, de las aplicaciones que se instalan de sitios no oficiales de Android, los cuales es permitido, o de iOS, y se encargan de capturar toda la información que nosotros tenemos en nuestro dispositivo. ¿Okay? Entonces, ahora que conocemos todos estos vectores por donde podrían atacarnos, puede ser por nuestro dispositivo móvil, puede ser a través del correo electrónico, nos hicieron llegar un correo que parecía súper real, de DHL, de Amazon, incluso de mi propia organización, que tiene los logotipos de mi organización, que fueron creados estos logotipos y todos estos correos con inteligencia artificial son muy similares, entonces decido confiar en ellos y descargo un archivo y lo abro. Bueno, a partir de este momento es muy probable que ya tengan malware en su dispositivo. Entonces, ¿cómo vamos a evitar todo esto? Vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿cuáles fueron las vulnerabilidades que los ciberdelincuentes explotaron principalmente durante el 2023? Bueno, el 81% de los ataques fueron apuntados hacia vulnerabilidades antiguas de Office. Entonces, aquí es otro vector de ataque. ¿Qué pasa con las aplicaciones que no están actualizadas? ¿Por qué? Porque probablemente tienen la falsa creencia de que actualizar las aplicaciones vuelve más lento el equipo, de que actualizar una aplicación hace que pierda funcionalidades o que probablemente va a funcionar de forma incorrecta. Bueno, déjenme decirles entonces que todas esas aplicaciones que ustedes no están actualizando y que están dejando para después, son blanco del 81% de los ataques que sufren las organizaciones. Entonces, aquí también deben tomar en cuenta que deben ofrecer a las organizaciones con las que ustedes trabajan y a sus clientes una herramienta que les ayude a validar si ustedes tienen aplicaciones sin actualizar en sus dispositivos. Es muy difícil hacerlo de forma manual, ir equipo por equipo, ver qué versión de sus aplicaciones tienen instaladas y actualizar estas aplicaciones. Muchas veces me preguntan, oye, pero ¿cómo es que puedo parchar esta vulnerabilidad? ¿Cómo la puedo evitar? La respuesta es muy sencilla, simplemente hay que actualizar la tecnología que estamos usando. El desarrollador o el fabricante de las herramientas que yo estoy utilizando se encarga de lanzar estas actualizaciones con la intención de parchar estas vulnerabilidades. Entonces, Microsoft detectó esta vulnerabilidad y mandó actualizaciones para su paquetería de Office y quienes
instalaron estas actualizaciones, bueno, ya no tienen este riesgo latente. Pero ¿qué pasa con todas esas organizaciones que se resisten a actualizar sus aplicaciones, sus sistemas operativos, por el pretexto de que vuelve más lentos sus dispositivos? La respuesta es que van a ser blanco de ataque con un 81% de probabilidad. Entonces, es importante que tengamos herramientas que nos ayuden a controlar las actualizaciones de nuestros aplicativos dentro de nuestra organización. Entonces, vamos a ir apuntando. Necesitamos, conforme hemos ido avanzando en esta sesión, hemos detectado que necesitamos una solución anti-malware que se puede instalar en todos los sistemas operativos, tanto Windows como Linux, Mac y Android, ¿ok? Dispositivos móviles, es el primer punto. Segundo, también vimos que es necesario no solamente proteger mis dispositivos endpoints, también es importante proteger un vector que es muy utilizado, si no es que el más utilizado y por donde más malware se distribuye, que es el correo electrónico. ¿Qué pasa con el correo electrónico? Bueno, por medio de campañas de spam y de phishing, me van a hacer llegar información falsa para que yo proporcione información personal o de la organización o de clic en enlaces que me redirijan a sitios web maliciosos. Y aquí, con esto, hay otro vector. ¿Qué pasa con los sitios web maliciosos? Bueno, también necesitamos ofrecer una solución a nuestros clientes que nos proteja de sitios web maliciosos o que intenten hacerse pasar por sitios web que sí son reales, que estén intentando suplantar la identidad de una organización que sí es real. Entonces, ya llevamos 3 vectores que necesitamos proteger: nuestro endpoint, nuestro correo electrónico y navegación web. ¿Ok? Ahora, aquí ya tenemos otro vector, que son aplicaciones no actualizadas. Es el que estamos viendo en este momento. Entonces, ahora necesitamos también ofrecer una solución que mantenga o que asegure que mis usuarios estén instalando de forma constante las actualizaciones que se presenten en todos los aplicativos que estén instalados en su computadora. Ahorita, como ejemplo, puse Office. Pero ¿qué pasa con con cualquier otra aplicación, como puede ser Adobe, como puede ser Google Chrome, Firefox? Todas estas aplicaciones tienen y usan tecnologías que los ciberdelincuentes se encargan de estar testeando para encontrar vulnerabilidades. Una vez que la encuentran, empiezan a desarrollar exploits para poder explotar esta vulnerabilidad. Esto lo detecta fabricante, lanza un parche para esa vulnerabilidad y es muy sencillo. Solo hay que dar clic en el botón de actualizar del aplicativo. Pero ¿qué pasa? Que los usuarios no lo hacen. No lo hacen por flojera, por desconocimiento o simplemente porque consideran que no es su responsabilidad. Entonces, necesitamos un aplicativo o una solución que me ayude a gestionar todos estos parches para que nuestras aplicaciones estén constantemente actualizadas. Entonces, vamos a agregar a nuestra lista de vectores aplicaciones no actualizadas. Bien, vamos a continuar. Entonces, el 81% de estas vulnerabilidades fueron por aplicativos de Office que no fueron actualizados, principalmente Excel 2003 con Service Pack 3 y aplicaciones de Microsoft Office. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los países con mayor amenazas detectadas? Bueno, en primer lugar, tenemos a Perú, ¿ok? Que tuvo 909.830 amenazas detectadas durante los últimos 2 años. En segundo lugar, tenemos a México, que tuvo 351.039 amenazas detectadas, pero, ojo, esto es una tasa, es un promedio. Pero, ¿por qué Perú y México tienen mayor número de amenazas detectadas a comparación de Brasil? Si Brasil es un país muchísimo más grande, es un país que incluso tendría la población del tamaño de México, pero Perú es un país pequeño que no tiene ni siquiera la mitad de la población de México o de Brasil. Pero ¿por qué sucede? ¿Por qué estas estadísticas? Bueno, esto es por una falta de cultura en cuanto a ciberseguridad. Desafortunadamente en México no tenemos una cultura en la que enseñemos a nuestros colaboradores a mantenerse seguros. No les enseñamos a no abrir correos sospechosos, a eliminarlos sin necesidad de abrirlos. Ellos no entienden el riesgo que representa compartir información a través de Telegram, a través de una red social.
Ellos no entienden cuál es el riesgo de abrir una página web donde se oferta una tarjeta de crédito sin anualidad, que te regala 1,000 pesos por cada 500 de compra, etcétera. Entonces, todas estas campañas de ingeniería social, es muy fácil que países que no tienen esta cultura, como lo son desafortunadamente Perú y México, caigan en estos engaños. Entonces, es muy difícil que eduquemos a nuestros usuarios. Es muy difícil que nosotros, a todo el personal de nuestra organización, le demos una capacitación de cómo identificar eh, sitios maliciosos, cómo identificar spam, cómo identificar una llamada que es elaborada para extraer información y que no es ninguna llamada por parte de la organización en la que trabaja. Es muy difícil. Entonces, nosotros necesitamos proteger a nuestros usuarios con soluciones que nos den estas herramientas. Por eso es que México y Perú están presentes y encabezan esta lista, porque no tienen esta cultura organizacional de educar a sus usuarios para identificar malware, para identificar spam, para identificar phishing. Por eso es que estamos encabezándolos y necesitamos soluciones que nos ayuden a corregir estos errores humanos. Es una gráfica que nos va a ayudar a entender cuáles son los principales software más explotados durante el primer semestre del 2024. Siempre, durante la mayoría de los años, se encabezan dos, que son el Win32 y el Win64, que es muy simple, son malware que está diseñado o que está clasificado para ser utilizado dentro de familias de sistemas operativos de 32 y 64 bits. Listo. Aquí se responde una de las preguntas que hice anteriormente. Estas arquitecturas, tanto la 32 bits como la 64 bits, bueno, son utilizadas principalmente por sistemas operativos Windows. Es por eso que son las más utilizadas. Pero, ¿qué pasa con la tecnología ARM64, que es la que utiliza actualmente Apple en sus nuevos dispositivos? Bueno, pues ya hay malware que también puede estar diseñado para esta arquitectura, para ARM64. Y en tercer lugar, pero bastante bajo respecto a los primeros dos, con únicamente el 6.1%, es el MSIL. Este también, a grandes rasgos, utiliza un lenguaje intermediario de Microsoft que se utiliza, lo conocemos mucho esta aplicación, la aplicación .NET. Entonces, estos son las arquitecturas o son la distribución de software que más ha vulnerado o que ha explotado durante el primer semestre del 2024. Necesitamos tecnologías, necesitamos soluciones que puedan identificar cualquiera de estas distribuciones de software que tenemos en esta gráfica. Entonces, necesitamos una solución que me proteja o que analice todos mis aplicativos que están diseñados para 32 bits, para 64 bits, que utilizan la tecnología .NET, que utilizan JavaScript, que usan PowerShell. Entonces, necesitamos una solución anti-malware que pueda cubrir toda esta distribución de software, y sí, sí la hay. Vamos a verla un poco más adelante. Y aquí está, las métricas únicas por tipo de malware. Vamos a ver a grandes rasgos cada una de ellas. ¿Qué es el inyector? Bueno, es el encargado, como su nombre lo dice, de inyectar código malicioso. Entonces, este es el que más se utilizó. Se va a encargar, como se los dije hace un momento, inyectar código malicioso dentro de nuestros aplicativos. En segundo lugar, es un troyano. ¿Qué es un troyano? Un troyano es aquel que se va a encargar o que se va a hacer pasar como un software que no tiene intenciones maliciosas, como un software que no tiene propósitos maliciosos, con la intención después de, una vez que es instalado, ya poder mandar a llamar al verdadero agente malicioso. Generalmente funciona así. Nosotros instalamos un troyano, decimos, ok, es una aplicación que no representa ningún riesgo, lo instalamos y después llega el ransomware. ¿A través de quién? Del troyano. Entonces trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque difícilmente un usuario va a instalar ransomware directamente sobre su dispositivo, porque el propósito de ransomware pues, es cifrar la información. Pero, ¿qué pasa si yo descargo un troyano donde me dice, ok, soy un documento de Excel, da doble clic en mí, te voy a pedir un permiso de administrador, como tú estás creyendo que estás abriendo una hoja de Excel, una hoja de cálculo de Excel,
Entonces, vas a dar clic, me vas a otorgar el permiso y una vez que me otorgues el permiso, en realidad me estás dando permiso de descargar un software o de instalar un software que se llama cifrado, por ejemplo. Y voy a cambiar toda tu información de información legible a ilegible. Entonces, ocupamos una solución anti-malware que nos proteja contra troyanos, contra gusanos, contra exploits, spyware, contra injectors. Entonces, tenemos que tener en cuenta de nuevo todos estas métricas únicas para el tipo de malware. Y bien, aquí la pregunta, ¿cómo podemos reducir considerablemente el riesgo que representan estas amenazas? Bueno, en primer lugar, siempre tenemos que contar con una solución anti-malware instalada en nuestros dispositivos y esta siempre debe estar actualizándose de forma constante. Y entonces, ¿qué podemos instalar? Bueno, lo que yo les recomendaría en este caso es, hay una solución que ofrece SET que se llama ESET Endpoint. Esta solución se puede instalar y cubrimos el primer vector, se puede instalar en Windows, en Linux, en Mac y en sistemas operativos Android. Entonces, ya cubrimos el primer punto. ¿Qué necesitamos para proteger nuestros sistemas operativos en nuestra organización? Un endpoint. ¿Cuál es el endpoint que podríamos instalar? Perfectamente podríamos instalar ESET Endpoint Security. Pero la pregunta al inicio de la sesión fue, ¿y con esto es suficiente? No. Nuestro siguiente vector es, ¿cómo puedo proteger a mis organizaciones de que nuestros usuarios reciban campañas de phishing o campañas de spam o incluso reciban malware a través del correo electrónico? Bueno, pues ESET tiene una solución que se llama ESET Office Security, ESET Cloud Office Security. ¿Y qué nos permite hacer? Esto es muy importante que lo anoten o que lo tomen en cuenta. ESET nos va a ayudar a proteger nuestro correo contra malware y spam si están alojados en Microsoft 365 o en Google Workspace. Entonces, si alguna de sus organizaciones les menciona que tiene su correo alojado en la nube de Microsoft o en la nube de Google, pues ESET les va a ayudar a proteger esto. ¿Y con qué efectividad? Bueno, ESET les va a apoyar a proteger contra campañas de spam, phishing y anti-malware en un 99.99%. Y todo bajo una misma solución. ¿Ok? Entonces, tenemos ESET Endpoint para cubrir nuestra versión de anti-malware Endpoint. Tenemos ESET Cloud Office Security para proteger nuestro correo electrónico. Y el plus que tiene es que como se integra directo a estas nubes, también va a proteger todos los archivos que se compartan a través de Teams, de SharePoint, de Google Drive o de cualquier plataforma basada en estos, en el Google Workspace o en Microsoft 365. Entonces, lo que nos va a ayudar es a proteger estas soluciones. Adelante, hay una pregunta. Creo que no la alcancé a leer. Sidit, ¿me ayudas a...? Ajá. Claro que sí. Carlos León nos pregunta, ¿esta solución funciona para protección de correo Soho? Ok, bien. SET únicamente cubre el Cloud Office Security, cubre estas soluciones, las que están alojadas en Microsoft 365 y en Google Workspace, pero sí hay una solución que nos permite integrarnos a cualquier dominio privado sin importar dónde esté alojado y se llama Spam Titan. Entonces, si en algún momento ustedes quieren proteger un correo que no esté alojado ni en Google Workspace ni en Microsoft 365, sí hay una solución. La que nosotros usamos por excelencia es Spam Titan para que puedan proteger el correo en Soho sin ningún problema. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta respecto a protección de correo electrónico? En la sección de preguntas y respuestas no tenemos ninguna otra, Inge. Ok, gracias, Edith. Entonces, ya entendemos que es muy importante proteger nuestro correo electrónico y hay soluciones que lo hacen, sí. Solo es cuestión de que nosotros, como lo mencionaron hace un momento, exploremos dónde tienen alojado su correo y nosotros con gusto vamos a ofrecerles una solución que pueda acoplarse a su infraestructura sin ninguna limitante, sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con la navegación web? ¿Cómo puedo evitar
que mis usuarios estén accediendo a sitios maliciosos o que mis usuarios estén haciendo mal uso de los recursos que les ofrece la organización para estar visitando páginas que no deberían de estar visitando ni en horarios laborales ni en los equipos de la organización. Bueno, lo que nosotros necesitamos es un módulo de protección web. ESET, a partir de su licenciamiento de entrada, tiene un módulo que se incorpora perfectamente a cualquier navegador, donde este módulo nos va a permitir filtrar todo lo que pase a través de la web y va a encargar de analizar que los sitios no sean phishing, que los sitios no contengan malware o que los sitios no tengan certificados válidos. Esta protección es activa. Esta protección nosotros no necesitamos estarla monitoreando, es una protección que está totalmente activa desde el momento en que se instala y si en algún momento un usuario intenta acceder a un sitio que contenga malware, que sea phishing, ese nos va a alertar con una pantalla en color amarillo, nos va a decir que estamos intentando acceder a un sitio que es malicioso, que contiene malware o que probablemente sea phishing. Entonces, ¿cuál es la ventaja de las 3 soluciones que les he dado hasta el momento? Que todas se administran desde una misma consola centralizada. El usuario no necesita, es más bien el administrador de seguridad de la organización, no necesita estar equipo por equipo viendo la configuración que va a realizar. Todos estos 3 los vamos a administrar desde una misma consola basada en la nube. Lo único que necesita el administrador es un correo electrónico y una contraseña para poder acceder a esta plataforma de gestión centralizada, donde vamos a poder robustecer las políticas de seguridad de nuestra organización. Bien, ahora, ¿qué pasa con el tercer punto? Proteger dispositivos móviles con soluciones anti-malware. Bueno, con ESET podemos proteger los sistemas operativos de dispositivos móviles Android. ¿Qué pasa con estos sistemas operativos de Android? Bueno, también podemos visualizarlos dentro de la misma consola donde yo estoy viendo mis dispositivos Windows, Mac, Linux. Entonces, todo, incluidos los dispositivos Android, los voy a poder administrar desde la misma consola. ¿Qué pasa si una organización les dice, oye, yo a mis usuarios les doy un dispositivo o un equipo con Windows, que es su laptop o su computadora que ellos usan para su trabajo de día a día, pero también necesito otorgarles un dispositivo móvil y este dispositivo móvil necesito protegerlo y no solamente protegerlo contra malware, también necesito protegerlo contra navegación no segura para evitar que visite sitios con malware, para evitar que abra correos con spam, con phishing. Entonces, ese endpoint para Android no solamente nos va a proteger contra malware, nos va a proteger también contra los 2 puntos anteriores, que es, nos va a proteger contra sitios web maliciosos y va a evitar que nuestros usuarios caigan en phishing, que caigan en páginas phishing o en campañas de phishing. Y además de eso, tiene un módulo llamado Administración de Dispositivos Móviles que a las organizaciones les permite crear políticas de seguridad para dispositivos móviles. ¿Y cómo funciona esto? Si en algún momento el usuario pierde el dispositivo de la organización, perfectamente desde la consola de administración centralizada podemos mandar a bloquear este dispositivo, podemos mandar a restablecer este dispositivo y colocarlo en modo perdido. Entonces, aquí ya estamos protegiendo también la información que pudiera llevar nuestro dispositivo en caso de que se perdiera nuestro dispositivo móvil. Pero, ¿qué pasa con los dispositivos, con las laptops? ¿Qué pasa si se pierde una laptop? La solución es que ESET no permite que se restaure de manera remota este dispositivo, pero sí nos permite generar un cifrado de la información. Entonces, si en algún momento ustedes proporcionan laptops a sus usuarios o sus organizaciones proporcionan laptops a sus usuarios y necesitan que la información que está dentro de esa laptop sea leída sí y solo sí por el usuario que la utiliza y por el administrador de la seguridad de la organización, bueno, pues existe una herramienta llamada ESET Full Disencryption que nos va a ayudar a cifrar esta información y en caso de pérdida del dispositivo, cualquier intento de extraer información de la computadora va a ser fallido porque la información está cifrada de extremo a extremo. La única manera de poder visualizar esta información es con la herramienta de descifrado de ESET y o con la contraseña de
de cifrado que ustedes establecen al momento de que instalan la herramienta. Entonces ya estamos protegiendo bastantes vectores de ataques con una sola solución, que se llama ESET Protect. Nuestro siguiente punto es generar políticas de seguridad para endpoints. Ya lo hicimos, como lo mencioné, todas estas políticas las vamos a generar desde nuestra consola centralizada. Proteger los buzones de correo electrónicos contra spam, phishing y malware. También ya lo hicimos. ¿Con qué solución? Con ESET Cloud Office Security. Entonces, estamos protegiendo un ambiente o estamos protegiendo capas adicionales más allá de un endpoint en un dispositivo. Ya estamos protegiendo el correo, ya estamos protegiendo la navegación, ya estamos protegiendo la información dentro de mis dispositivos. Otra recomendación para reducir considerablemente estos riesgos es cifrar la información de los equipos. Ya lo hicimos. Ya hicimos esta con ESET Full Disencryption. Ya cubrimos este punto. Estamos cifrando la información de nuestros dispositivos para que no pueda ser legible más que por los usuarios que están autorizados. Integrar tecnologías que permitan identificar actores de amenaza internos. También podemos hacerlo con ESET. ESET tiene una herramienta llamada XDR, que significa Extended Detection and Response, que nos va a ayudar a identificar comportamientos que podrían indicarnos una gestión de un ataque. Entonces, si nosotros conocemos el comportamiento de nuestros usuarios y entendemos que hay usuarios que no deberían de estar ejecutando movimientos dentro de la red o en su equipo, porque son movimientos que únicamente podría hacer una persona con conocimientos avanzados en informática o en computadoras, entonces, ¿qué pasa? Que si es un usuario que está en el área de marketing y yo detecto este comportamiento, no me tengo que esperar hasta validar si se trata de una gestión de un ataque o no. Yo necesito anticiparme a este comportamiento y lo voy a hacer perfectamente con una herramienta llamada XDR, ESET Protect Elite. Entonces ya no me estoy esperando a que la amenaza llegue a mí, a que la amenaza ya esté lista para poder generarme un daño. No, yo ya me estoy anticipando. Entonces, ya estoy con ESET Protect, ya cubrí todos los puntos que hemos tocado hasta ahora en este momento con una sola solución. Entonces, es importante que ustedes mencionen a sus usuarios que podemos proteger sus correos, sus endpoints, sus dispositivos móviles, podemos cifrar su información, podemos también generar políticas de seguridad para sus endpoints, para sus servidores y para sus dispositivos móviles. Y finalmente, el último punto es respaldos de la información en sitios seguros. ¿Por qué resalto esta palabra en sitios seguros? Bueno, tener un respaldo de información dentro de la misma infraestructura de su organización, dentro de la misma red, no es un sitio seguro. ¿Por qué? Porque si en algún momento un malware me llega a vulnerar y si llega a afectar mi infraestructura, muy seguramente va a afectar el dispositivo donde está almacenado mi respaldo. Por eso es importante que siempre, y esto es importante que mencionen a sus usuarios, los respaldos de información no deben de estar dentro de las mismas instalaciones de la organización y mucho menos dentro de la misma red organizacional. Porque una vez que se vulnera la red, prácticamente tienen acceso a todos los recursos de la organización, incluidos los respaldos de información. Entonces, es importante siempre recomendar a las organizaciones que cuenten con un plan de contingencia ante desastres. ¿Qué podremos catalogar como un desastre? Bueno, podemos catalogar como un desastre un ataque por ransomware, que el usuario haya perdido su dispositivo, que el servidor se haya descompuesto, que en algún momento un usuario ejecutó una operación mal y eliminó archivos que no requería o que no se tenían que eliminar. Entonces, todos estos los podemos catalogar como un desastre y es un hecho que en cualquier organización se va a presentar cualquiera de estos desastres. Hay que recordar que solamente existen dos tipos de organizaciones, las que ya fueron vulneradas y las que van a hacerlo. No hay una sola organización que esté 100% exenta de ser vulnerados o de sufrir un ataque por algún malware. Aquí la respuesta es nosotros siempre tenemos que estar preparados para un escenario de este tipo. Si lo estamos, entendemos que el riesgo de ser vulnerados es latente, es posible, pero cuando me llegue a suceder, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y aquí es donde entra este último punto, que son respaldos constantes de la información en sitios seguros. Se recomienda que sea en una nube,
que este respaldo sea cifrado y que se realice de forma automatizada. Hay herramientas que lo pueden hacer. Una de ellas, bastante conocida, se llama Backup Everything, que nos va a permitir generar estos respaldos de manera programada, sin intervención del usuario, únicamente hay intervención durante la instalación. Después es de manera automatizada y esta información es subida a una nube cifrada. ¿Qué significa esto? Que solamente quien estableció la contraseña al momento de generar el respaldo es la única persona que va a poder ver esta información. Adelante, me parece que hay preguntas. Sí, me parece que Jorge había levantado la mano. Adelante, Jorge. Creo que no. Parece que fue por error, ¿verdad? Ok. Así es. Entonces, estos son los puntos por los que debemos preocuparnos principalmente en este año. ¿Por qué? Porque son tecnologías que van surgiendo y necesitamos protegernos. De todas las vectores que yo les mencioné, ese puede protegerlos en la totalidad de ellos. Solamente hay uno en el que podríamos considerar que no lo hace, que es el respaldo de la información en sitios seguros. ESET no es una herramienta que nos ayude a generar respaldos automatizados, pero podemos complementarla con una herramienta. Entonces, con una herramienta de respaldo. Entonces, ya no es suficiente con que nosotros ofrezcamos soluciones endpoints a nuestros usuarios. Ya no podemos decirle que con el simple hecho de instalar un anti-malware en su dispositivo ya están protegidos y ya no van a ser vulneradas sus organizaciones. Desafortunadamente, todas las tecnologías que surgen son armas de doble filo. Pueden ser utilizadas para actos beneficiosos, para poder innovar en tecnologías, para poder facilitar el trabajo a nuestros colaboradores, pero también puede ser usada para desarrollar nuevas herramientas para vulnerar a las organizaciones, para extraer información, para poder atacar a las organizaciones y generar extorsiones o generar campañas de phishing, spam. Entonces es importante que entendamos que debemos ofrecer la solución adecuada a nuestros usuarios. Si ellos tienen una infraestructura donde cuentan con correos electrónicos, debemos ofrecer proteger sus correos electrónicos. ¿Cómo? Con herramientas anti-spam, anti-phishing. Ese tiene una bastante buena, como se los mencioné. Y si en algún momento sus usuarios utilizan dispositivos móviles, también ya debemos proteger dispositivos móviles. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, vamos a abrir esta ventana para poder finalizar ya con la sesión y poder responder a todas sus dudas. Entonces, adelante, por favor. Quien tenga alguna duda, puede escribirlo en la sección de preguntas y respuestas, o me parece, corrígeme si me equivoco, Edith, que pueden alzar la mano y formular la pregunta. Es correcto. Cualquiera de las dos pueden ser opción, así que la que les parezca más cómodos por nosotros está bien. Claro, adelante, Edith, como tú digas. Entonces, vamos a iniciar con esta ventana de preguntas y respuestas. Excelente. Me parece que por aquí, Jorge, si gustas, vamos con Jorge. Tiene una pregunta, Jorge Espinosa, y después nos vamos con el Inge Álvaro Sánchez, ¿vale? Ok. Si podemos agendar la reunión para presentar la mesa de servicios el miércoles por ¿Me la confirman, mañana. por favor? Según yo, sí tienen el micro abierto, pero de no ser así, ¿me confirman, por favor? Adelante, Inge Álvaro. Lo escuchamos. Sí tienen abierto el micro, ¿eh? Adelante.
Bien, creo que o si gustan pueden escribir también la pregunta en la sección de preguntas y respuestas Bueno, en la bueno. parte inferior derecha. Sí, Ingel, ahora Bueno, adelante. ahora sí ya lo abrió el micro. Es que no, el micro no abría, por eso no podía preguntar. La pregunta nada más es, ¿qué pasa cuando tenemos un servidor virtual y tenemos el TC Plus? Esas extensiones o esos, pues sí, los escritorios virtuales, ¿están protegidos con alguna aplicación al mismo tiempo, el servidor más los accesos? Ok, ¿qué pasa con las aplicaciones virtuales? ¿Ustedes se refieren a que tienen instalado, por ejemplo, un virtualizador, podría ser el No, EXI un TC de Plus, VMware? ¿qué es el TC Plus o las CALs? Ok, tendríamos que instalar la solución de SET sobre el servidor virtualizado, no sobre el hipervisor. ¿A qué me refiero? Ajá. Si ustedes tienen virtualizado un Windows Server, tendríamos que instalar directo sobre el Windows Server. El hipervisor como tal, nativamente, no hay una solución que proteja ese hipervisor. Ok. Y los escritorios, los accesos, pues cuando accesamos por el escritorio remoto, esos accesos están protegidos por por lo que se instaló en el servidor. Así es, así es. Ese tiene un módulo que se llama protección contra ataques por fuerza bruta. ¿Qué pasa? Que si en algún momento un usuario está intentando acceder constantemente con credenciales que no son conocidas o está intentando adivinar la credencial, por decirlo así, bien, podríamos proteger. Hay un módulo que se incluye en la solución ESET Server Security que nos va a proteger contra ataques por fuerza bruta. Pero ESET entiende que probablemente obtuvieron la credencial de este usuario a través de una campaña de ingeniería social y realmente conocen el usuario y la contraseña real con las que pueden acceder al usuario. Entonces, si ellos acceden por escritorio remoto, van a poder acceder sin ningún problema. ESET no va a detectar esto como un ataque por fuerza bruta porque el acceso es correcto. Conoce el usuario y conoce la contraseña. Entonces, ESET tiene una solución que se llama ESET Secure Authentication. ¿Cómo funciona? Ustedes necesitan loguearse cuando ingresan por RDP con su usuario y su contraseña. Una vez que estas son correctas, van a ingresar a una segunda pantalla donde ya entra el doble factor de autenticación de SET y les va a decir, oye, tu contraseña y tu usuario y tu contraseña son correctos, pero necesitas proporcionarme un doble factor que te envíe a través de un SMS, a través de un correo electrónico o a través de la aplicación de doble factor de tu elección. Puede ser la propia, se llama Set Secure Authentication, puede integrarse perfectamente con Microsoft Authentication o con Google Authentication. Entonces, si nosotros usamos constantemente este tipo de accesos por RDP, y entendemos que en ocasiones es necesario publicar este puerto para que puedan llegar desde cualquier sitio. Entonces, yo lo que necesito es un doble factor de autenticación para garantizar que la persona que se está logueando es realmente la persona que pertenece a la organización. Entonces, hay una solución que se llama Assured Secure Authentication para agregar un doble factor a la autenticación por RDP, ingeniero Álvaro. Ok, muchas gracias. Perfecto. Sí, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? Alguien más nos había levantado la mano también por aquí, entonces adelante si gustan. O si lo prefieren a través de la sección de preguntas y respuestas, si les parece más cómodo, también podemos atender sus dudas por este medio. ¿Nadie? ¿No tenemos ninguna otra pregunta, comentario, sugerencia, etcétera? Bien, creo que no, Edith. Espero les haya funcionado bastante bien esta información. Si en algún momento ustedes quisieran probar cualquiera de las soluciones que yo les mencioné en cualquier momento, ya sea a través de Edith o de los integrantes de PC Innovation, pueden solicitar una demo de cualquiera de los productos que les mencioné. No necesariamente de SET, pueden ser de SET. Cuando hablamos de correo electrónico basado en Soho, pueden solicitar una demo de Spam Titan para que puedan validar
y puedan constatar que esta solución es bastante efectiva, al igual que SET tiene una tasa de efectividad del 99.99% para evitar campañas de spam, phishing y que sus correos contengan malware. Y si en algún momento también quieren solicitar una demo para una solución de respaldos automatizados en una nube segura cifrada, también a través del equipo de PC Innovation pueden solicitar una demo de Backup Everything para que puedan probar esta solución y sin ningún problema nosotros les ayudamos a configurarla, les ayudamos a instalarla y que estén convencidos de que la solución que ustedes están adquiriendo es la indicada. Entonces, cierro este webinar con los puntos claves tocados durante esta sesión, que son los siguientes. ¿Cómo se llama el software de respaldo? Me preguntan, ¿cierto? Es correcto. Ok. El software se llama Backup Everything. Es un software que se va a encargar de automatizar los respaldos en dispositivos tanto Windows, Mac y Linux. Y no solo eso. Si ustedes tienen un hipervisor, ya sea VirtualBox, Hyper-V o VMware, también podemos respaldar sus instancias de máquinas virtuales. Es decir, no vamos a respaldar una imagen del sistema, vamos a respaldar toda la máquina con el formato de VMware, de VirtualBox o de Hyper-V. Se sube a una nube segura y en caso de un desastre, lo único que tienen que hacer es volver a montar la máquina. No necesitan hacer una reinstalación y volver a montar y después descargar los respaldos de la información. Se puede respaldar toda la máquina virtual y después simplemente montarla. Además de eso, Backup Everything permite hacer respaldos de bases de datos activas. Entonces, si ustedes quieren respaldar la base de datos activa, lo puede hacer. Conforme van trabajando en la base de datos, cuando detecta un cambio, ustedes pueden realizar el cambio programado o puede ser diario, cada hora, cada 5 horas, etcétera. Entonces, no solamente respaldamos información en el sistema operativo, Backup Everything respalda desde un archivo hasta una base de datos e incluso toda una máquina virtual, ¿vale? Y bien, entonces continuando con los puntos que tocamos fue proteger nuestros equipos contra malware, proteger nuestro correo electrónico y muy importante, siempre tener un plan de recuperación contra desastres. Estoy seguro que en algún momento muchos de nuestros usuarios dicen, no, no es necesario, a mí no me va a pasar. Yo no necesito tener un respaldo, yo no necesito pagar una solución para el respaldo. Y cuando les llega a suceder algún desastre o pérdida de información, es cuando ellos preguntan por estas soluciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estas soluciones de respaldo? Que son bastante accesibles y que no requieren configuraciones especiales. Se instalan bastante rápido. Entonces, vamos a tomar en cuenta todos estos puntos para nosotros poder ofrecer a nuestros usuarios finales, a nuestros clientes, la solución que mejor esté adecuada. Entonces, Edith, si gustas tomar el micrófono, por el momento cierro la presentación. Si en algún momento alguno de los asistentes quiere solicitar una demo, sería directo contigo, ¿cierto, Edith? Así es, muchísimas gracias. Ay, mira, por aquí nos levantó la mano el ingeniero Valdés. Adelante, Betty, ¿me ayudas por favor a abrir el micro, please, para que pueda hacernos la pregunta? Parece que fue por ahí un errorcillo de dedo también otra vez, Inge. Excelente, bien, Abraham, pues muchísimas gracias por la información. Yo creo que la verdad es que la sesión nos ha traído información, la verdad, de mucho valor. ¿Alguien por aquí me levantó la manita? Vicente Adame, adelante, Vicente. Ya tienes abierto el permiso para abrir el micro, entonces adelante, te escuchamos, Vicente. ¿No? ¿Tampoco? Ok, excelente. Bien, Abraham, pues muchísimas gracias, la verdad, por esta presentación. La verdad es que nos trajiste información de mucho valor, que bueno, a menos desde lo personal, yo la verdad desconocía esta parte. Yo creo que es importante, como nos platicabas en un inicio, que sepamos a qué es a lo que nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué es lo que viene y de qué manera podemos estar protegidos ante estas situaciones que de repente
pues desconocemos, omitimos o no conocemos referente al tema referente bien al tema. Entonces, tenemos por aquí una pregunta de Vicente que nos hizo por el chat. Abraham, si me ayudas, please. Claro, de hecho, solicita información sobre Backup Everything. Entonces, no sé si más adelante puedas ponerte en contacto con él para poder brindarle toda la información respecto al software de respaldo. Claro que Nos sí, va- claro que sí. Nos pueden ayudar. De hecho, en el chat de esta presentación dejamos los datos de mi compañera Beatriz Santiago. Ella es el product manager de la marca, en este caso, que está llevando la marca de la mano. Entonces pueden acercarse con ella con toda confianza. Como bien ya nos platicó el ingeniero Abraham, pues bueno, Betty trabaja muy de la mano con el equipo de aquí del ingeniero. Entonces, pues bueno, si necesitan programar alguna demostración, necesitan incluso apoyo con las configuraciones, como bien nos compartió el ingeniero, pues adelante con toda confianza. Pueden programar alguna sesión con Beatriz o pueden acercarse directamente con una servidora, con cualquiera del equipo, para solicitarlo y nosotros nos pondremos en contacto para poder atender las necesidades que se presenten. Y bueno, como bien sabemos o como bien ya nos platicó aquí el ingeniero Abraham, pues bueno, la verdad es que renovar o morir, como bien lo sabemos en el tema de la tecnología, tenemos que tratar de estar siempre un paso adelante de las situaciones a las que se pudieran o nos pudiéramos enfrentar. Entonces, pues yo creo que la verdad, muchísimas gracias, Abraham. La verdad es que la información que nos trajiste fue de muchísimo valor para todos nosotros. Te agradecemos mucho. La verdad es que te vamos a tomar por ahí la palabra y vamos a estar tocando tu puerta más a menudo para que nos empapes de tanta información, porque imagino que tienes mucho que contarnos. Entonces, pues bueno, no me queda desde este lado más que agradecerte el tiempo que le dedicaste a esta sesión, Abraham. La verdad es que muchísimas gracias de mi parte, de parte de todo el equipo de PC Innovation. Gracias a ustedes, todos nuestros asistentes. Gracias por dedicarle tiempo a estas presentaciones. Esperamos y deseamos que esta información haya sido de su agrado. Recordarles una vez más que en PC Innovation trabajamos por y para ustedes. Les deseamos que tengan una excelente tarde a todos y Abraham, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. No, gracias, Edith, por la invitación y con gusto. Si en algún momento requieren alguna otra presentación o quieren tocar a fondo cualquiera de los productos que mencioné, con gusto podemos generar otra sesión. Excelente, muchísimas gracias por tu disponibilidad como siempre. Un abrazo para todos y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.